En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Si la semana pasada les hablamos de las vacunas, esta semana tratamos otro de los grandes cambios que trata este recién estrenado 2021, el Brexit y sus consecuencias en la práctica. Tras 4 años, el divorcio consumado entre Reino Unido y la Unión Europea ya está ahí. Para ello me acompañan en este estudio Luis Rivas, es director del canal Euronews. Bienvenido, Luis. Gracias, Carlos. Delia Runategui, periodista independiente especializada en economía. Bienvenida, Delia. Gracias, Carlos. Y desde Londres, en conexión, nuestro corresponsal, Juan Carlos Bejarano. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Carlos. Brexit, un divorcio consumado hoy en Primera Plana. Pues 4 años y medio de divorcio, largo y traumático. El Brexit ya es una realidad en este estrenado 2021 y sus primeras consecuencias comienzan a verse. Carestía de algunos productos en supermercados británicos, aumento de los trámites burocráticos y, sobre todo, diferentes frustraciones que en el futuro pueden hacer peligrar, valga la redundancia, con la unidad del Reino Unido. Desde una Escocia que ha abandonado a Europa en contra de su propia voluntad, como a una Irlanda del Norte que tendrá un estatus híbrido. ¿Hasta qué punto las consecuencias del Brexit real, el que ya tenemos sobre la mesa, pueden resquebrajar los pilares del Reino Unido? Es una de las cuestiones que enseguida nos planteamos. Antes, repasemos algunas portadas. Courrier International, una frase a medias entre el francés y el inglés. Adiós y buena suerte, con una caricatura simulando un salto al vacío. Más optimista es el Daily Mail, que califica de nuevo Amanecer, la rúbrica del Brexit, coincidente con la aprobación, por cierto, de una nueva vacuna en el Reino Unido y la fotografía de un Boris Johnson histórico. Liberación, The End. 4 años y medio después de aquel referéndum, se consuma esa salida del Reino Unido de Europa. Bueno, esto ha durado mucho, ha sido más traumático, yo creo, que de lo que podíamos pensar hace 4 años y medio cuando se produjo aquel referéndum. ¿Qué titular pondrían a este divorcio de 4 años y medio, Luis? Yo diría algo que ha sido ya utilizado en la prensa: ni vencedores ni vencidos. Ni vencedores ni vencidos. Delia. Yo iría por lo que el Brexit se llevó. Vamos a la práctica, porque este 2021 es el año de las consecuencias en la práctica de lo que ya tenemos ahí. ¿En qué vamos a ver los ciudadanos las consecuencias del Brexit en lo inmediato? Luis. Bueno, en lo inmediato, si tenemos en cuenta que entran de nuevo a funcionar las fronteras, a partir de octubre, los ciudadanos europeos tendrán que utilizar el visado y el pasaporte para entrar en el Reino Unido. También hay consecuencias que son un periodo de adaptación. También hemos visto incluso las anécdotas de los aduaneros holandeses que tenían que recuperar el sándwich de camioneros británicos. Vamos a ver consecuencias también en el roaming telefónico, vamos a ver consecuencias en el precio de algunas cosas y vamos a ver consecuencias también mucho más directas, por ejemplo, en las becas Erasmus, que no permitirán que los estudiantes continentales vayan al Reino Unido. Pero yo creo que es un periodo de adaptación, esto lo que más se ve ahora mismo. Veremos también que tendrán que adaptarse todas las cuestiones burocráticas, aunque digamos que yo creo que las grandes líneas de lo que se presentaba se han salvado. Quiero decir, va a continuar un comercio sin tarifas aduaneras, sin cuotas, que era lo más importante, y después todo el resto es algo que estaba dentro de este divorcio. Cuando hay un divorcio siempre hay unas consecuencias, pero yo no creo que sean tan graves como se vendían en un principio. Vamos a preguntarle a nuestro corresponsal en Londres. Juan Carlos, hemos visto imágenes de supermercados desabastecidos y al mismo tiempo un primer ministro, Boris Johnson, que intenta vender el Brexit como un triunfo en medio de la terrible ola de la pandemia de coronavirus que está viviendo en estos momentos el país, especialmente Londres, donde te encuentras. ¿Cuáles son las consecuencias de estos primeros días de Brexit? Bueno, Carlos, en estos primeros días sí se nota menos productos europeos, por ejemplo, frutas y verduras, pero realmente no tan traumático como se esperaba, por una sencilla razón. Ya los supermercados se estaban preparando precisamente para el Brexit y entonces lo que hicieron antes del 31 de diciembre
fue precisamente almacenar más productos. Así que sí, aunque hay una disminución, todavía no se nota. Sí están comenzando a subir los precios. Y yo creo que lo que más ha llamado la atención es precisamente lo del paso fronterizo con el puerto de Dover. Normalmente allí pasan unos 6.000 camiones al día. En estos momentos solamente están pasando unos 2.000. Y debemos decir que más o menos 1 de cada 5 tiene problemas precisamente con todos estos trámites aduaneros y tienen que regresarse o se demoran más. Así que el verdadero impacto, incluso como lo dijo Michael Gove, que fue uno de los artífices del Brexit, el verdadero impacto del desabastecimiento se va a comenzar a notar quizás el próximo mes. Y de otro lado, pues Boris Johnson le sacó partido al Brexit precisamente con el tema de la vacuna, al lograr que Reino Unido fuese el primer país en aprobar las vacunas, no solamente una, sino ya 3, que se hayan comenzado a aplicar, a administrar. Y de hecho, siempre le escuchamos a Boris Johnson decir, en este momento Reino Unido ha vacunado más ciudadanos que toda la Unión Europea junta. Así que el verdadero impacto todavía tenemos que esperar quizás hasta el próximo mes. Y es que solo han transcurrido 2 semanas desde que se hiciera efectiva la salida del Reino Unido de la Unión Europea y varios problemas ya saltan a la vista. El acuerdo in extremis salvó de aranceles al flujo de bienes, pero los controles fronterizos y los trámites burocráticos suponen costes extra para muchos negocios. Delia, no sé si esta es la principal consecuencia en la práctica, es decir, toda la carga burocrática. Yo creo que la principal causa que se está viendo en este momento, hay que tener en cuenta que debido a la crisis sanitaria no hay un real flujo de personas, no hay personas viajando por cuestiones de turismo, de trabajo, de estudios. Entonces, por el momento no se puede determinar qué tan grande va a ser el impacto en este tipo de sectores. Ahora el sector burocrático es el impacto más grande en este momento. Hay que ver los meses por venir cómo se va a seguir dando esta situación. ¿Y qué os parece, como comentaba nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano, en medio de esta pandemia que está siendo tan virulenta con Londres, cómo ha vendido, entre comillas, vender el primer ministro Boris Johnson el acuerdo del Brexit en medio de esta crisis sanitaria? Luis. Yo creo que le ha venido muy bien, por supuesto, porque están en Gran Bretaña, y hablo bajo la autoridad de Bejarano que está allí, se habla mucho más del COVID que de las consecuencias del Brexit. Es decir, hay que tener en cuenta también que estamos hablando de las primeras consecuencias, pero yo insisto, no son consecuencias un poco de adaptación, pero no son verdaderamente la catástrofe que se anunciaba. Y en este sentido, Johnson no puede cantar victoria, pero sí puede sentirse aliviado de que las cosas no sean tan negativas, y por supuesto la pandemia le salva un poco de salir todos los días en primera página hablando del Brexit. Sin embargo, muchas de las nuevas limitaciones no se aplicarán para Irlanda del Norte, que comparte frontera terrestre con la República de Irlanda, país que sigue perteneciendo a la Unión Europea. Irlanda del Norte, no sé si podríamos decir, Delia, que sale ganando con el Brexit y que Escocia es, digamos, la otra cara de la moneda, la gran perdedora. Yo creo que sería un poco más tibia decir que sale ganando Irlanda del Norte. Yo diría que no sale perdiendo en todo caso, porque guarda ciertos privilegios de los países que se encuentran en la Unión Europea, pero también hay ciertas cosas en contra. Por ejemplo, las mercancías que llegan de la parte del Reino Unido van a tener ciertos retrasos en lo que viene a ser el borde que se ha puesto en el mar. Desde ya hay cierto desabastecimiento en los supermercados. Tampoco es que lo estén pasando sin ningún efecto colateral. Escocia, sin embargo, está sintiendo todo el efecto de la salida de la Unión Europea, y yo creo que eso también a futuro puede causar un problema para el Reino Unido, porque sí, Escocia, hay que recordar que Escocia no estaba de acuerdo en el referéndum que hubo de salir de la Unión Europea. Creo que ganó el mantenerse por un 62%. Es un Brexit que ellos no querían. Es un Brexit muy inglés. Vamos a preguntarle a nuestro corresponsal, a Juan Carlos Bejarano, Londres, Escocia. Juan Carlos pide a la Unión Europea que deje, digamos, la luz encendida para su regreso y se reaviva el independentismo. Irlanda del Norte mueve fronteras a raíz del Brexit y, por ejemplo, Gibraltar abre la verja y aparca la soberanía en favor de la economía. ¿Hasta qué punto, quizá la pregunta, hasta qué punto el Brexit puede hacer peligrar, valga la redundancia, la unidad del Reino Unido?
Yo creo que no inmediatamente, porque estaba precisamente revisando las cifras del tema de la independencia en Escocia. En este momento más o menos el 51% de los escoceses se muestra a favor de la independencia de Reino Unido. Pero esto no es suficiente realmente para ganar el referéndum, porque esta fue la misma cifra que tuvimos más o menos en 2014. Miren, lo que sí llama la atención es que precisamente en 2014 la Unión Europea le ayudó al gobierno de David Cameron con el referéndum al decirle a los escoceses, si se salen, quizás no los vayamos a aceptar en la Unión Europea, tendrán que hacer cola. Ahora, esto sería un punto precisamente a favor de Escocia y del Partido Nacionalista Escocés SNP, pero quizás no lo suficiente. Y en Irlanda tampoco es fuerte, digamos, la posibilidad de que Irlanda del Norte se una con la República de Irlanda. También estaba viendo las cifras y muestran que en una reciente encuesta, por ejemplo, un 40% de los irlandeses del norte se consideran británicos. Solo un 25% dice ser irlandés y otro 24-25% se describe nada más como de Irlanda del Norte. Así que yo creo que estos movimientos de independencia en Escocia y en Irlanda del Norte todavía no tienen la fuerza suficiente para lograr ese objetivo que ha buscado, por ejemplo, el Partido Nacionalista Escocés. Traslado la pregunta a la mesa. Luis Delia, ¿creen que estas situaciones en Escocia, en Irlanda del Norte, en Gibraltar, todos ellos votaron contra el Brexit, pueden debilitar en el futuro al Reino Unido? Yo creo que no es tanto. Porque, en primer lugar, hay que recordar, bueno, lo que ha dicho Bejarano está claro, es que no hay una tal mayoría como para decir, vale, Escocia. Segundo, la presión que ahora mismo está haciendo Sturgeon y el Partido Nacionalista es porque tienen unas elecciones también en Escocia que tienen que vender este asunto. Y en tercer lugar, hay que recordar que para que se celebre un nuevo referéndum tienen que tener el permiso de Londres. Que decir, esto tendrían que tenerlo claro también, por ejemplo, independentistas de otras regiones, como en Cataluña. En Gran Bretaña, para celebrar un referéndum, tiene que ser legal y con el permiso del gobierno de Londres. No se puede hacer así de manera autónoma y sin el permiso. Vamos a hacer en este punto una breve pausa y a la vuelta les quiero proponer varios asuntos relacionados con el Brexit, pero vamos a mirar fuera del Reino Unido y fuera de la Unión Europea. Entre otros, cómo va a ser el futuro del Reino Unido en el mundo, a un mundo al que llega como principal novedad Joe Biden a la Casa Blanca en este 2021. Lo comentamos a vuelta de pausa. Vladimir Putin ha ordenado que comience en los próximos días una campaña de vacunación masiva. Desde diciembre hemos visto un despliegue de vacunas un poco más lento de lo esperado. Solo 5 de las 85 regiones rusas, incluida Moscú, tienen bastantes vacunas para lanzar una amplia campaña de vacunación. En Moscú hay un poco más de optimismo. La vida en la capital rusa podría volver a la normalidad en mayo siempre y cuando la gente se vacune. Lo ha dicho el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin. El gobierno ruso dice que ha vacunado ya a más de 1,5 millones de personas, pero distintos medios rusos disputan esa cifra y la rebajan a 300.000. Rusia tiene más de 140 millones de habitantes y a ese ritmo puede tardar años en vacunar a su población. Pero también pasa que los rusos siguen mayoritariamente reacios a la vacuna. El 60% de los encuestados es contrario a ponérsela frente a un 40% que está a favor. Sobre todo por el miedo a los efectos secundarios, pero también por la falta de información sobre los ensayos clínicos de la vacuna. Turquía ha empezado este jueves con la campaña de vacunación que está siendo masiva, según el gobierno turco, que ha dado unos resultados de cerca de 500.000 de personas ya vacunadas. Son todos ellos de momento personal sanitario. Sin embargo, esperan que en los próximos días ya empiecen a vacunarse a personas mayores. De hecho, los primeros en vacunarse fueron el ministro de Sanidad y el propio presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Una muestra, dijeron ellos mismos, para intentar hacer que la gente turca se vacune y acepte la única vacuna que de momento ha llegado a Turquía. Esta es la vacuna china de Sinovac, que ha demostrado en las últimas semanas no ser tan efectiva como otras para luchar contra el coronavirus, como son la vacuna alemana de Pfizer y la americana de Moderna. Esto ha provocado muchas críticas por parte
de algunos sectores médicos turcos, como el Colegio de Médicos, que ha criticado la falta de transparencia del gobierno a la hora de comprar sus vacunas y ha preguntado por qué Turquía compró la vacuna china y no otras. Sin embargo, Erdogan este jueves se defendió y dijo que Turquía está en proceso de adquirir la vacuna alemana, que de hecho ha sido producida por ciudadanos alemanes de origen turco. El continente africano se encuentra atravesando la segunda ola de la pandemia de coronavirus, que, como en el resto del mundo, ha sido más pronunciada que la primera. El continente registra más de 3 millones de casos de infecciones y más de la tercera parte se encuentran acá, en Sudáfrica. El gobierno sudafricano ha recibido algunas críticas por sus demoras en negociar la llegada de las vacunas, pero ha confirmado recientemente que para finales de enero se recibirán 1 millón de vacunas que vienen del Serum Institute de la India. Los miembros del personal de la salud serán los primeros en recibir estas dosis y según el plan del Ministerio de Salud es que para finales de año el 67% de la población sudafricana haya sido vacunada, logrando así la llamada inmunidad de rebaño. A nivel continental, la Unión Africana ha confirmado la reserva de 270 millones de vacunas para todo el continente y hay países como Kenia, por ejemplo, que ya han reservado 20 millones de estas dosis. Pero Kenia ha presentado también un evento importante en los últimos días y es la aparición de lo que parece ser una nueva variante del virus. En este momento los científicos se encuentran investigando qué tan graves pueden ser las implicaciones de esta nueva mutación. Seguimos aquí en Primera Plana de Radio Francia Internacional y de France 24 esta semana analizando las consecuencias reales de un Brexit que ya es una realidad en este 2021. Lo hacemos con mis compañeros periodistas Luis Rivas, Delia Runategui y desde Londres nuestro corresponsal Juan Carlos Bejarano. Uno de los puntos que más costaron para sacar el tratado a finales de diciembre que evitó un Brexit duro fue la pesca. Delia, ¿por qué ha sido tan complejo el sector de la pesca en este acuerdo in extremis entre Reino Unido y la Unión Europea? Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que el sector, la pesca, no representa económicamente algo muy importante para el Reino Unido, solamente el 0.1% de su PIB, pero lo que sí representa es un símbolo político, el estatus de soberanía. Yo creo que eso también ha sido el caballito de batalla de Boris Johnson en el momento de su campaña para salir como primer ministro. Él siempre habló de la soberanía marítima, entonces tenía que defender este punto con capa y espada. Yo creo que eso también le puso una presión especial a este punto porque lo que ellos reclamaban era el 80% de las pescas que se realizaban en el territorio marítimo del Reino Unido. Finalmente se ha llegado a un acuerdo mucho más flexible, es decir, 5 años y medio de posibilidad que la Unión Europea siga pescando en territorio marítimo del Reino Unido y después se va a negociar año por año las cuotas, que promete también ser bastante pesado burocráticamente. Un 25% al final se ha quedado, que es una victoria para la Unión Europea. Ahí sí. Los pescadores británicos dicen que Johnson les ha dejado tirados. Pero es que era muy difícil cumplir con lo que ellos pedían. Eso en lo referido a la pesca, pero hay otros sectores en Reino Unido especialmente inquietos por esta era post-Brexit y su futuro. Uno de ellos, el financiero, el de la City de Londres. Juan Carlos Bejarano, Londres, cuéntanos por qué. ¿Hay riesgo de pérdida de actividad en este sector clave de Reino Unido que mueve unos 204.000 millones de dólares cada año? Claro que sí, pero quería acotar algo primero. Precisamente en estos momentos, Carlos, los más afectados con la salida del Reino Unido de la Unión Europea son precisamente los pescadores, sobre todo los de Escocia, que están teniendo problemas para exportar a Europa precisamente por todo el papeleo de aduanas. Son los más afectados en este momento. Y vamos con el tema del distrito financiero. Por supuesto, esto va a ser un golpe para el distrito financiero, pero no va a ser el fin de Londres, de la City, como la capital de Europa. Tengamos en cuenta que desde el siglo XVII la City ya era la capital, o por lo menos el distrito financiero de Europa. Y ya lo que hicieron muchas empresas del sector de servicios, por supuesto los bancos, es que abrieron sucursales en otros lugares de Europa. Ya se habían preparado. Queda, en todo caso, por negociar Londres y Bruselas, precisamente todo el tema de competición o de competencia leal. Sí va a tener un impacto,
pero en la opinión, por lo menos de los expertos, de los economistas, de los conocedores del distrito financiero, es que Londres, The City, seguirá siendo la capital financiera de Europa, porque ya tiene una infraestructura de hace muchos años muy importante, y el sector de servicios, recordemos, para Reino Unido es muy importante. Este es uno de los pocos países del mundo donde el sector de servicios es más importante, por ejemplo, que el de exportaciones. Permítanme la metáfora. Hasta ahora hemos hablado del divorcio, del Brexit, y a partir de ahora vamos a hablar de la búsqueda de nuevas parejas, tanto de ambos lados, de la parte del Reino Unido y de la parte europea, si me permiten un poco la metáfora. Luis, ¿Europa puede transformar todo este divorcio traumático en una oportunidad a partir de ahora para crecer y mirar al futuro? Yo creo que desde Bruselas se ha vendido la idea de que la pelea por el Brexit y la solución al Brexit ha sido un ejemplo de la cohesión europea. Yo creo que no es para tanto. Yo creo que eran 27 contra 1 y no era muy difícil que estuvieran todos de acuerdo, porque todos defendían los intereses comunes. Una vez que el Brexit se ha dejado de lado, que era más que nada una preocupación negociadora, un dolor de cabeza, los problemas para la Unión Europea van a seguir. Y van a seguir en el año que viene y en el futuro. Es decir, los problemas no eran tanto el Brexit como para dejarlo. No, es una negociación, pero los problemas de la Unión Europea será su enfrentamiento y su falta de unidad con respecto a asuntos como Turquía, asuntos internos también como el reparto de las ayudas para después del COVID, como también el problema de la inmigración. Es decir, para la Unión Europea se deja un dolor de cabeza aparte, que ha sido muy importante, de 4 años, pero esto no supone, en mi opinión, un éxito como Unión Europea en sí en el aspecto del Brexit. Lo cierto es que, 47 años de Reino Unido en Europa, ahora sí, quizá ya podemos ir haciendo un balance, Delia, de este periodo. En los cimientos del Brexit está también la percepción que tuvo siempre Reino Unido de mirar a Europa quizá como un mercado exclusivamente, como un grupo de socios económico puro y duro, y nunca como un proyecto político, ¿no? A partir de ahí, esa percepción estaba ahí, ¿no? En lo que ha sido este divorcio. Exactamente, nunca se planteó el concepto de unidad europea, fue un tema más que nada económico. Entonces, el Reino Unido siempre estuvo un pie adentro de la Unión Europea y un pie afuera. Yo creo que por eso siempre hubo tantas disputas y pedidos de exclusión, mismo no entrar a la moneda del euro. Entonces, yo creo que al final, cuando hubieron las crisis económicas dentro de la Unión Europea, debilitó la razón primordial que ellos tenían de ser parte, y al final solamente quedó la amargura. La amargura, y por eso el divorcio tan duro que ha habido. Claro, porque una pregunta que yo me planteo ahora es, visto lo visto que hemos visto en estos 4 años y medio, Luis, ¿qué discurso respecto al Brexit tendrán ahora los otros partidos euroescépticos que hay en otros puntos de Europa? Por ejemplo, lo hemos visto aquí en Francia con Marine Le Pen, que ha cambiado el discurso en estos años respecto a la Unión Europea. Antes era muy Frexit, y ahora ya no. Ya vamos modelando en otros sitios. Hay consecuencias respecto a estos 4 años y medio de Brexit, ¿no? Sí, pero no es igual en todos los países, y es por eso que Bruselas intenta también, durante estos 4 años y ahora, vender esta idea de que ha sido... que poner las cosas muy negras si alguien quiere salir de la Unión Europea. Pero hay como escarmiento, ¿no? Como miren el escarmiento. Claro, hay un punto que es muy importante para los partidarios del Brexit, que era la soberanía. La soberanía, sobre todo, hay una cosa que se plantea en todos los países, porque incluso en Francia, aunque se haya cambiado, no hay mucha gente que no comprende cómo se puede... la jurisdicción puede estar bajo un tribunal de justicia europeo. Es algo que es rechazado en muchos países, no solamente en Francia, aunque el miedo a salir sobre todo el miedo económico a salir de la Unión. Pero hay aspectos como la soberanía, como el Tribunal de Justicia Europeo, que muchos consideran que no tiene por qué ser superior a la legislación nacional, son muy importantes para muchos europeos también. Y a todo esto, Reino Unido se interroga por su plaza en el mundo también, con la perspectiva de la llegada de Joe Biden al poder en Estados Unidos, quien percibe a Boris Johnson como un heredero populista de Donald Trump. Juan Carlos Bejarano, Londres, ¿cómo serán a partir de ahora las alianzas internacionales de Londres? Bueno, por el caso de Estados Unidos, podemos decir que Boris Johnson ya comenzó a desmarcarse precisamente de Donald Trump, que era su amigo y su aliado, y dándole la bienvenida
a Joe Biden. Yo creo que esa relación entre Reino Unido y los Estados Unidos, que ellos consideran especial, aunque se verá afectada, seguirá siendo importante, porque sin duda alguna el principal aliado de Estados Unidos en Europa es el Reino Unido, y yo creo que esa relación no se va a acabar, es simplemente cuestión de reacomodarse, como estamos viendo. Y por supuesto, el Reino Unido pues siempre habla de su relación que tiene con los países de la Mancomunidad Británica de Naciones y de nuevos gigantes, por ejemplo, como India. Sin duda alguna, Reino Unido ha salido rápidamente, incluso en Sudamérica, a buscar nuevas alianzas comerciales, porque ellos consideran que ya tienen esa independencia para realizar este tipo de tratados comerciales sin que tengan que pedirle permiso a Bruselas. Así que en ese aspecto yo no lo veo tan negativo. Delia, ¿hacia dónde mirará el Reino Unido en esas alianzas internacionales en la era post-Brexit? Es interesante porque realmente las relaciones con la Unión Europea no son las menos tensas. Con Estados Unidos, de ahora la administración Biden tampoco. China va un poco peor, hay bastantes fricciones diplomáticas entre los dos países. Es cierto que por el momento no hay un socio natural que provoque un acercamiento mayor. Las nuevas potencias puede ser India o algunos países de América Latina, pero va a ser un inicio un poco difícil. Y más en este contexto de pandemia y crisis económica global. Luis. De todas maneras, hay que recordar que Gran Bretaña haya firmado más de 60 acuerdos comerciales con 60 países. Y en la relación con Estados Unidos, yo creo que Biden va a ser el gobierno de Obama 3. Y en ese sentido hay que recordar que Obama siempre defendió la Unión Europea y fue contra el Brexit porque por sus intereses a ellos les conviene negociar de un golpe con 27 y no 27 golpes. Y por otro lado hay que tener en cuenta que la influencia de Washington también en Irlanda. Recordamos la anécdota de cuando la BBC le pregunta a Joe Biden, él responde, yo soy irlandés. Estados Unidos siempre dijo que el acuerdo de Stormont en Irlanda del Norte no se tocaba. Y eso es algo muy importante también para tenerlo en cuenta desde Londres. Sí, Biden desde ya puso mucha presión para que eso no se tocase, pero hay que tener también en cuenta que el 47% de las exportaciones del Reino Unido vienen directamente a la Unión Europea. Es un socio casi mayoritario. Después, para acomodar esas exportaciones a otros polos comerciales va a ser difícil. Otra anécdota muy significativa, no sé si lo han visto, mientras el primer ministro británico Boris Johnson se preparaba para celebrar su objetivo cumplido de sacar al Reino Unido de la Unión Europea, su padre, Stanley Johnson, andaba preparando todos los papeles para lograr la nacionalidad francesa y proclama a los cuatro vientos su sentir europeo. El padre de Boris Johnson, no sé si quizá simboliza a la inversa lo que le pasa a muchos británicos. Digo a la inversa porque suelen ser los hijos y las generaciones jóvenes los proeuropeístas y los ingleses de cierta edad los brexiters, ¿no? Y en este caso, en el caso de la familia Johnson ha sido al revés, ¿no? Sí, pero es una familia de privilegiados, quiero decir, no va a ser lo mismo para el resto de los británicos. Y al revés, no va a haber éxodo tampoco de europeos que viven en el Reino Unido hacia el continente. Ya se ha demostrado que más de 3 millones ya han pedido el permiso para quedarse. El problema va a ser para las próximas generaciones, para los estudiantes que hacían su Erasmus en Inglaterra, que ya no van a tener esa oportunidad. También era un intercambio cultural. Los ingleses que venían, por ejemplo, a Francia y los franceses que iban a Inglaterra para estudiar, para tener el idioma un poco más adquirido. Esas ventajas por el momento se han terminado. Y para trabajar, porque para inmigrar para allá, ahora mismo hay una serie de puntos con un mínimo de salario también, un contrato de un mínimo de salario, y eso va a ser mucho más... en fin, responde a los intereses de la gente nacional, que no quería que denunciaba que los extranjeros iban a copar sus puestos de trabajo, como pasó aquí en Francia con el famoso fontanero polaco. Totalmente. Pues me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer compartir estos minutos de análisis de estas consecuencias del Brexit en la práctica, algo que marca el inicio de este año 2021. Muchísimas gracias, Luis Rivas, Delia Runategui, y a nuestro corresponsal en Londres, Juan Carlos Bejarano. Y a todos ustedes, nos encontramos aquí de nuevo la próxima semana en Primera Plana. Gracias.